Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que hay muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje muy especial para mis escorpiones y mis queridas escorpionas. Vamos a ver qué te dicen las cartitas de las hadas el día de hoy. Te quiero mucho, Escorpio. Te llevo siempre en mis oraciones y en mi corazón. Te dicen que vayas a casa por ti, que te escapes un rato, si puedes días o el tiempo que tú decidas, a ese lugar con esas personas que tú consideras hogar. Ve allá. Necesitas consentirte, necesitas recargar energías y al lado de estas personas y en ese lugar lo puedes hacer. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me hago un escape a ese lugar que es para mi hogar, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están preguntando por su persona especial, pero ya también recuerden que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial, y también vamos a ver qué me les espera en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que te ama, pero es muy celoso, muy celosa. Es una persona que tiene unos celos avasalladores por ti, te considera su verdadero amor. Bueno, sí, es muy bonito el amor y toda esta cuestión, pero tienes que tener mucho cuidado que estos celos no sean algo totalmente como salido de contexto, que no sea algo exagerado, porque si no se podría convertir para ti en una relación tóxica, más bien como en una cárcel en lugar de una relación con una persona demasiado desconfiada, demasiado celosa. Bueno, vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Tu persona especial tiene un miedo, mira, tiene mucho miedo de perderte. Es alguien muy inseguro, muy insegura. Es una persona, mira, lo que te estaba diciendo. Es una persona que tiene muy seguramente heridas de su infancia, heridas de abandono, y muy seguramente es alguien que no ha podido tener una buena relación con alguien porque ha sido una persona bastante tóxica y que la verdad aleja a las personas de esa manera. No es su culpa ser de esa manera, pero sí es su responsabilidad tratar de buscar ayuda con respecto a esa situación, porque si ya ve que la cuestión es ya muy repetitiva, como que con todo mundo le va igual, con todo mundo las cosas son iguales, bueno, ha de ser que algo sucede. Terapias con consteladores familiares, sí, estelares, con psicólogos, bueno, Reiki, registros akáshicos, lo que ustedes quieran hacerse, pero es necesario para esta persona solucionar esta situación, porque si la situación sigue así de esta manera, eso se va a convertir en una cosa bastante fea, bastante desagradable para ustedes, y la verdad es que esta persona terminaría contigo y con la próxima relación sería totalmente igual. Si esta persona logra solucionar esta situación contigo, tu persona especial es alguien que espera que tú no rompas con él o con ella. Tiene ese miedo así, a flor de piel, tu persona especial. Bueno, vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Te ve a ti, te admira. Realmente es una persona que te admira, que te quiere realmente, que te ama. Y que ve que tú sí tienes claridad mental, que tú sí tienes claridad emocional, que eres una persona que podría ayudarle mucho en resolución de cierto, o sea, es una persona que se siente muy agobiada y que necesita realmente de una ayuda profesional en este instante. No te digo que tú te cargues ni que te hagas responsable, pero sí lo puedes acompañar a esa persona en su sanación. Si esa persona sana, te digo que van a tener una relación hermosa, preciosa, que podría ser algo totalmente espectacular entre ustedes. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, hay personas muy cercanas a ustedes que la verdad
no, como que no están muy de acuerdo con la situación que ustedes, o sea, con la relación que ustedes están viviendo. Mira, podrían existir muchos sentimientos de derrota, de desesperación, pero yo creo que es especialmente por tu persona especial. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo, ¿no? Si tú eres la persona que está viviendo esta situación de celos, que tú eres el celoso, la celosa, que estás muy desesperado, desesperada, mira, busca ayuda, ¿ya? Busca ayuda. No es malo, o sea, no es malo. Lo malo es que tú te quedes ahí viendo que te sucede y te sucede algo repetidamente y que no hagas algo por solucionar la situación. Eso sí es malo. Pero no, o sea, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad buscar ayuda. Mira, también me están diciendo las cartas que todos los deseos que ustedes tengan se pueden cumplir, se pueden hacer realidad, ¿ya? Pero tienen que actuar ya mismo con prudencia, con amor, con responsabilidad, haciendo lo que ustedes deban hacer para sanarse, buscando ayuda profesional. Ese tipo de cosas no se sanan solas, no se curan solas, hay que buscar ayuda. Sí, ustedes van a avanzar, aunque sea poco a poco, pero los resultados pueden ser buenos, pueden ser totalmente maravillosos. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Mira, están diciendo que ustedes van a sanar para ser mejores. Tal vez son los dos los que están viviendo esta situación. Sí, mira, la relación de ustedes tiende para algo bonito, para algo bueno, para algo espectacular. O sea, viene algo bonito, bueno para ustedes, pero tienen que tomar acción. Esto no se va a curar solo, no se va a sanar solo, pero a que se sana, se sana. Bueno, si tú estás esperando, mirando a ver qué es lo que puedo hacer con mi pareja, con esta persona especial que realmente como que no sé cómo tratarlo o tratarla para que no sea tan celoso, para que sea tan celosa, o eres tú quien está viviendo esta situación, ya te estoy diciendo, busca ayuda profesional, registros akáshicos, psicólogos, psicólogas, consteladores familiares, tarot terapéutico, bueno, millones de cosas que hay. Busca ayuda y verás que la vas a encontrar. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, te está diciendo que hay alguien, hay una persona que está ahí pendiente de ustedes, pero es una persona que está interesada en alguno de ustedes dos, o hay personas interesadas en los dos, en ustedes dos, porque les han visto el potencial, porque han visto que son personas que realmente van a hacer algo grande, algo bonito, y que sanando sus situaciones emocionales y todas estas situaciones podría ser una relación bonita con ustedes. Hay alguien que está interesado en alguno de ustedes dos o en ustedes dos. Bueno, tampoco es que te me vayas a poner paranoico, paranoica con esta situación, no. O sea, es para que solucionen esa situación, ¿ya? Si hay alguien que parece muy amigo, pero que tú sientes que le está echando el ojo a tu persona especial, bueno, moscas. Háblale a esa persona y que respete. Y si es al contrario, si es a ti, que hay alguien rondante a ti, pues también dile, o sea, si tú quieres algo serio con tu persona especial, dile, no, mira, yo tengo a alguien muy especial en mi vida y no voy a ponerme a molestar con nadie, porque quiero algo bonito, algo serio. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que toda tormenta llega a su fin. Mira, lo que ustedes estén atravesando como problema o dificultad, todo tiende a llegar a su fin. Nada es eterno en este mundo, pero hay que pararse, tomar acción y solucionar los problemas que ustedes puedan estar teniendo en este instante. ¿Ya? Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo pueden hacer. Mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación y sanamos. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Si esta lectura no resonó contigo, por favor, déjala pasar. Bueno, te mando un abrazo gigante, mi querido Escorpio. O mi querida Escorpiona. Yo sé que tú puedes salir adelante de esto y de cualquier situación. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. Ya sabes que te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué les está pasando a mis solteritos y qué me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué me les pasa? Hay cierta situación, hay demasiadas personas envidiosas alrededor de ustedes, demasiadas, diría yo, envidiosos alrededor de ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, hay muchas cosas para protegerse de la envidia, que limón, que baños, que cosas. Bueno, los invito a seguir a un youtuber que se llama El Emperador Vela.
Tiene unas cosas totalmente maravillosas para que ustedes se hagan y mejoren sus vidas en todo aspecto. Y también que consulten acerca de Neville Goddard y su ley de atracción. Háganlo y verán que van a cambiar sus vidas practicando, haciendo cosas, mejorando. Hay cosas infinidades para que ustedes mejoren su situación. Yo creo que ustedes están saliendo de una relación que fue bastante conflictiva, una relación en la cual ustedes me les pusieron los cuernos hasta el final del universo. Una situación que me los ha dejado bastante deprimidos. Si necesitas ayuda profesional, hazle, vamos, sal adelante de esa situación, porque esa depresión se puede convertir en algo patológico, en algo crónico, en algo crónico quiere decir que dura mucho en el tiempo, en algo grave que puede poner en peligro tu vida, tu existencia. No te quedes ahí con los brazos cruzados esperando a que esa depresión se sane sola. No se va a sanar sola. Vas a tener que actuar, ¿ya? Sí, esa persona fue mala contigo, hay mucha envidia, muchos celos alrededor tuyo, pero mira, si tú pones un alto, si tú pones un pare a esas personas, esas situaciones que estás viviendo, todo puede mejorar en tu vida. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Hay cierta cuestión con un dinero bastante que tú vas a ganar, que hay personas que van a estar ahí con el ojo puesto en eso. Ten mucho cuidado porque te pueden estar engañando. Ten mucho cuidado porque te pueden estar estafando. Hay personas que están muy pendientes de algún dinero, algo muy grande que te va a llegar y que te pueden estar queriendo robar. Vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti el día de hoy. Me dicen que el saber te da la rectitud. Hay ciertas cuestiones que tú tal vez puedes estar cometiendo errores por falta de conocimiento. Cualquier cosa que sea acerca de trabajo, de dinero, de inversiones, de cuestiones que te afecten a ti o a otras personas, infórmate muy bien porque puedes estar cometiendo errores por falta de conocimiento. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me dicen que te pongas en acción, y que no permitas que otras personas te pisoteen o te roben, te arrebaten aquello que es tuyo por derecho, que es tuyo por derecho no solamente terrenal, sino por derecho divino también. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te mereces azúcar y no sal, te están diciendo las hadas. Te mereces lo mejor, te mereces reír, te mereces felicidad. Si el mundo no se ríe contigo, bueno, tú ríete del mundo. Mírate enfrente de la cara, mírate la cara enfrente del espejo. Ríete contigo mismo, sácate la lengua, mira cosas bonitas, cosas que te hagan reír, pero ríe, por favor, ya sal de esa depresión en la cual tú estás porque tú mereces lo mejor. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo tomo acción aquí y ahora para cambiar mi vida. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video, pero hazlo. O sea, no lo escribas solamente, sino que hazlo. Toma acción. Tienes unas cosas hermosas, tienes una suerte espectacular. No permitas que la depresión y otras personas te echen a perder ya esta felicidad que tú te mereces. Si esta lectura no resonó contigo, por favor, déjala pasar. Vamos ahora con la lectura para las personas que me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, ten mucho cuidado porque te están queriendo engañar, te están queriendo robar. Hay personas muy pendientes de algo que te va a llegar a ti y que la verdad te van a decir mentiras acerca de cierta situación, pero es para sacarte un dinero. Ten mucho cuidado con eso. Sé más sagaz que esas personas. Párate firme, párate duro y no permitas que te roban y que te quiten lo que te ha costado tanto trabajo lograr. Te dicen los ángeles que fecundes el mundo con tu amor. Todo aquello que tú hagas, si lo que estás haciendo es lo que realmente no quieres, no le metes el amor, no le metes la ficha a esa situación, te juro que no te va a ir bien. Pero si aquello que tú estás haciendo, ya sean palabras, acciones, cosas, pensamientos, le metes amor, te va a ir mucho mejor. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de que estás esperando algo, hay algo ahí en suspenso, detenido para ti. Pero mira, hay cierta situación que tú no estás logrando porque no la estás atrayendo a tu vida. Te recomiendo mucho Neville Goddard. Escúchalo, búscalo así, ley de atracción, tijeras de podar, ley de asunción, toda esa situación.
Practícala en tu vida y verás que te va mucho mejor. Te dicen las hadas que nada es lejos de esa situación. Bueno, corre por tu vida. Corre por tu vida, no permitas que esas personas se lleven lo que es tuyo. Tú sabes bien que estás en peligro, que están en peligro tus recursos económicos. No permitas que otros te roben. Bueno, te quiero muchísimo, Escorpio. Espero que esta lectura haya resonado contigo. Si no, pues déjala pasar definitivamente. Te espero en una próxima oportunidad.